El dolor empezó poquito a poco. Un latido suave detrás de los ojos. Al principio, era fácil no hacerle caso. Pensé que era solo cansancio, o quizás las preocupaciones del día. Pero fue creciendo. Día a día, se convirtió en un martillo que no paraba. Cada latido de mi corazón sonaba fuerte en mi cabeza. El mundo de fuera se oía como bajito. Los sonidos eran raros. La luz era mi enemiga. Intenté seguir como si nada. Tenía cosas que hacer. Tenía una vida que vivir. Pero el martillo siempre estaba ahí. Hacía que las cosas más fáciles parecieran súper difíciles, como una carga muy pesada para mi ánimo y para hacer mi vida de siempre. Dormir no me ayudaba a escapar. El martillo me despertaba. Me hacía compañía en las horas oscuras. Me quedaba quieta. Rezaba para que se me pasara. Pero el dolor era un invitado muy terco. Se había instalado en mi cabeza. No se quería ir. Mi cocina, que antes era un sitio de alegría y de crear cosas, se volvió borrosa. El olor de las especias que normalmente me gustaba, ahora parecía que hacía el dolor más fuerte. La comida no me sabía a nada. La risa se sentía lejana, como un recuerdo de cuando estaba bien. Sentía que me estaba quedando sola, como metida en una nube de sentirme mal todo el rato. Cada momento era una pelea contra ese enemigo que tenía dentro. Mis amigos se dieron cuenta. Mi familia se preocupó. Tenían cara de preocupación. Tienes que ir al médico, me decían. Sus voces eran suaves, llenas de cariño. Pero la idea de ir al médico me daba una cosa rara, como nervios. Siempre me habían dado un poco de cosa. Sus batas blancas, sus instrumentos fríos. Las cosas que decían, que muchas veces parecían más bien maldiciones que curas. Pero el martillo se estaba volviendo insoportable. Me estaba robando la vida, trocito a trocito. Sabía que no podía seguir así. La decisión era difícil como una piedra en el corazón, pero el dolor que no paraba me empujó hacia la consulta del médico. La sala de espera estaba muy limpia. No tenía adornos ni nada. Las sillas eran duras. El aire olía a desinfectante. Era un olor que te decía que estaba limpio, pero no te sentías a gusto allí. Había revistas tiradas por una mesa baja. Sus páginas brillantes enseñaban gente sonriente y sana. Parecía una burla. Miraba a los otros pacientes. Tenían la cara seria. En sus ojos se veía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Era aquí donde de verdad empezaba la curación? ¿O era un sitio donde solo ibas a cambiar un dolor por otro diferente? Los minutos pasaban súper lentos. Cada tic-tac del reloj hacía que me doliera más la cabeza y me ponía más nerviosa por dentro. Por fin me llamaron. La consulta del médico era igual de fría que la sala de espera. El doctor Ramírez me miró por encima de sus gafas. Sus ojos parecían trocitos de hielo. Me hizo algunas preguntas. Su voz era distante, monótona. No parecía escuchar de verdad mis respuestas. Parecía un guión que había dicho muchas veces. Le describí el martillo. Las noches sin dormir. Cómo el dolor se comía todo. Asintió despacio, sin que se le notara nada en la cara, sin mostrar ni un poco de compasión o entendimiento por el sufrimiento que yo pasaba. Golpeaba su boli en su libreta. Un ruidito molesto. Entonces, habló. Son migrañas crónicas, dijo. Las palabras se quedaron en el aire. Pesadas, definitivas. Escribió algo rápido en un papel de recetas. Estas pastillas controlarán los síntomas, dijo. No dijo que me curarían. Dijo controlar. Esa palabra sonó como una condena para toda la vida. Un futuro lleno de pastillas. Un futuro dependiendo de sus recetas. Empujó el papelito por la mesa hacia mí. Sentí como si me estuviera dando unas cadenas, atándome a ese diagnóstico. Miré la receta. El nombre del medicamento era largo, desconocido. Pregunté por los efectos secundarios. Hizo un gesto con la mano como quitándole importancia. Pequeños, dijo. Nada de qué preocuparse, pero yo sí me preocupé. Una inquietud profunda se instaló en mi estómago. Era una sensación conocida. La sensación de que no me escuchaban. La sensación de ser solo un número más. Sus ojos ya se estaban yendo al siguiente papel en su mesa. Estaba claro que mi consulta había terminado. Había dado su veredicto, ofrecido su solución, y estaba listo para seguir con lo siguiente, dejándome con una desconfianza muy grande. Cogí la receta. Le di las gracias. Mi voz sonó hueca hasta para mí.
Fuera de su consulta, el mundo parecía un poco más oscuro. El martillo en mi cabeza golpeaba con más fuerza. Apreté el papel en mi mano. Se sentía extraño. Mal. Pensé en la farmacia. Las pastillitas blancas. La idea de meterme esos químicos en el cuerpo me daba escalofríos. ¿De verdad era la única forma? ¿Eran estas pastillas, ofrecidas así como si nada, el único camino para sentirme mejor? Mi corazón susurró un no rotundo, una rebelión contra su autoridad fría y de médico. Caminé a casa despacio. La receta parecía un carbón ardiendo en mi bolsillo. No iría a la farmacia. La decisión se formó en mi cabeza. Clara, firme. No me rendiría a esas pastillas. No me convertiría en una paciente controlada. Tenía que haber otra manera. Una manera que me hiciera sentir bien. Una manera que mi cuerpo aceptara, no una contra la que tuviera que luchar. Las palabras de mi abuela resonaban en mi memoria. Ella tenía un remedio para todo. Su sabiduría venía de la tierra, de las plantas que crecían en su huerto. Confiaba en la naturaleza. Siempre decía, para los males de la cabeza, el corazón del ajo tiene poder. Antes lo había descartado como cuentos de viejas, pero ahora su voz era una luz de esperanza. Ajo, un simple y humilde diente. ¿Podría de verdad luchar contra este martillo terrible? La idea era una semilla frágil, pero empezó a brotar. Recordé el olor a ajo en su cocina, fuerte, penetrante, pero agradable. Era el olor de la curación, el olor de la tradición, el olor de un saber que pasaba de generación en generación, un saber que no estaba manchado por los intereses de las empresas ni por las consultas rápidas del médico. Fui al mercado. Compré una ristra de ajos frescos. Las cabezas de ajo estaban duras. Sus pieles finas como el papel crujían en mis manos. De vuelta en mi cocina, sentí que volvía a tener un propósito. Pelé un diente de ajo. Su fuerte olor llenó el aire. Era un olor limpio, un olor sincero. Lo majé con cuidado, tal como me había enseñado mi abuela. Lo mezclé con un poquito de agua tibia. Dudé un instante y luego me lo bebí. El sabor era fuerte, picante. Me quemaba al bajar por la garganta, pero era una quemazón de las buenas, una quemazón que limpiaba por dentro. Esa noche, el martillo todavía golpeaba. Pero hubo un pequeño cambio, una grietecita en ese ritmo que no paraba. Repetí el ritual a la mañana siguiente, y otra vez por la noche. Con cada toma, sentía una conexión más fuerte con mi abuela, con la tierra, con una forma de curar más sencilla, más antigua. Era un acto de fe, un acto de rebeldía contra las frías palabras del doctor Ramírez. Estaba tomando el control, estaba escuchando a mi cuerpo, estaba escuchando los susurros del pasado, y una esperanza tranquila empezó a darme calorcito por dentro. Pasaron 2 días. Salió el sol 2 veces y se puso otras 2. A la mañana del tercer día me desperté. Me quedé muy quieta. Esperé ese golpe fuerte en el pecho, pum, pum, como un martillo. Pero ya no estaba. En mi cabeza había un silencio muy grande, mucha calma. Qué tranquila estaba. Hacía semanas que no me sentía así. Me senté despacito en la cama. Moví la cabeza, así, de un lado para otro. Y ya no me dolía nada. Sentía como si flotara un poco, y mi cabeza estaba despejada. Miré por la ventana y el mundo parecía brillar más. Los pajaritos que cantaban por la mañana sonaban como música. Parecía un milagro chiquitito, solo para mí, que había salido de un simple agito. Qué alivio más grande sentí. Fue como una ola suave que me recorrió todo el cuerpo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de estar muy agradecida. Lágrimas porque había acertado, había hecho bien. Había hecho caso a lo que sentía por dentro. Había escuchado los consejos tan sabios de mis abuelos, y así me había curado. Y no en la consulta fría de un médico. No con una pastilla blanca pequeñita que me recetó un médico que parecía un poco lejano, sino gracias a las cosas buenas de la naturaleza, gracias al abrazo fuerte que me dio el ajo. Pensar en esto me hizo sonreír, una sonrisa de esas de verdad, de estar contenta. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Mi cocina, que antes era un sitio donde lo pasaba mal, ahora era como un escondite bueno donde me ponía mejor. Pensé en el doctor Ramírez, en sus dolores de cabeza tan fuertes que tenía siempre,
y en las pastillas que tomaba para que no le dolieran tanto. Pero él, ¿qué sabía de curar de verdad? Lo que él sabía lo había aprendido en los libros y en los laboratorios. Lo mío venía de la tierra, de las cosas que yo había vivido, de mi familia, de mujeres que conocían los secretos del cuerpo. A lo mejor, su manera de curar le servía a algunas personas, pero esa no era mi forma de hacer las cosas. No era lo mejor para mí. Sentí que había ganado, pero por dentro, en silencio. No le había hecho caso al doctor, pero sin enfadarme. Solo me había cuidado a mi manera, con calma. Yo misma me había ocupado de ponerme buena. Todo esto que me pasó me había enseñado algo muy importante: a hacer caso a lo que yo sentía por dentro. A pensar bien si lo que dicen los médicos, esos de las batas blancas, es siempre lo único que se puede hacer. A buscar las cosas buenas y sabias que nos da la naturaleza. Muchas veces, con las prisas de hoy por arreglarlo todo rápido, no las vemos. El papelito blanco de la receta del médico seguía guardado. Era un recuerdo de una cosa que decidí no hacer, pero el ajo, ese sí. Ahora tenía un sitio muy especial en mi cocina. Era como una señal de mi fuerza. Era la prueba de que las cosas de la naturaleza curan de verdad, y mucho. Y me prometí a mí misma, en voz bajita, escuchar siempre lo que mi cuerpo me quisiera decir.